Muchas gracias por la entrevista, culturizante. Primero te quería preguntar, bueno, ¿cómo surgió este proyecto de hacer la serie Isabel, miniserie de 3 capítulos, que fue un fondo del CNTV con Mega? ¿Cómo llegaste tú a dirigir este proyecto? De acuerdo. El proyecto surge al interior del canal en el área de no ficción, ¿no? Es un área integrada hasta entonces por solo periodistas e investigadores que desarrollaban contenido de ese tipo. O sea, no nace en el área dramática, digamos. Y desean postular al fondo y me convocaron como director. Me dijeron si me interesaba, yo leí el proyecto, me encantó la idea, yo tenía un poco, muchas ganas de volver a la televisión a dirigir. Ya habían pasado sus 4 o 5 años de que había terminado los 80 y no había podido encumbrarse ningún proyecto nuevo, ¿no? Ahora, desde que sale el fondo, claro, pasaron por lo menos un par de postulaciones previas. Hay un equipo que postula con un primer proyecto que se hizo un teaser, que tenía como figura central de promoción y como teaser a Isabel Allende, pero incluía a otras figuras, a otras mujeres con esas características apasionadas que empujaba a Mega. Y no ganó, no quedó. Entonces ese equipo, en el fondo ese proyecto quedó de lado y un año después se reconfigura, digamos, el equipo, el guionista, la historia, el foco, ¿no? Y se habla de una miniserie y también me pidieron autorización para repostularlo y yo accedí y ya está lista. Así es la historia. Maravilloso, fue realmente increíble la serie, en la calidad así ya. Bueno, y tú obviamente o sea, tú eres muy reconocido como director de arte, entonces claramente hay una propuesta de arte súper, que tiene un sello muy característico tuyo, sobre todo porque es de época, estaba inventada en los años 70 80, y, y en el fondo tiene toda esta propuesta, además que es como bien internacional, porque sucede en varios países, en Santiago, después en Venezuela, hay una parte que es Lima, después Madrid, bueno, y así. Cuéntame cómo fue armar esta propuesta, además desde tu visión, con tu experiencia de director de arte y traspasarla a la dirección. Entiendo. Yo creo que el proyecto tenía en su naturaleza un poco este deseo de abarcar, hablamos más de 30 años en la vida de la personaje adulto, ¿no? Que incluye una infancia que fue creciendo y se fue desarrollando a través del guión. Y de alguna forma, claro, involucraba, para hacerse cargo de su biografía, seguirla, ¿no? Por los hitos, por estas casas emblemáticas que tuvo alguna vez, su departamento en Caracas, su residencia en España y finalmente en California. Entonces, había que tener un punto de vista, un enfoque visual para resolver narrativamente esto, sin la ambición que tienen las superproducciones. Y yo creo que de alguna forma mi trabajo en la recreación histórica ha sido constante, se ha ido madurando, yo tengo un método, un equipo de trabajo que me ha acompañado en desarrollarlo, en crearlo. Y juntos, de alguna forma, tengo la impresión ambas cualidades para mirar el proyecto de esa manera. Ahora, en el rol de director no puede ser además director de arte. Entonces yo me preocupé de encontrar las personas que me pudieran acompañar, un poco que recibieran la mirada, pero también que tuvieran un vuelo propio y eso fue la primera persona que se me ocurre, Marichi Palacios, que se formó conmigo, fue exalumna, después fuimos colegas y ahora somos colegas y amigos del mundo audiovisual. Entonces dije, Marichi, te toca. Y trabajamos muy bien. Y bueno, había que tener un buen director de fotografía, y fue Enrique Stint, que un placer trabajar con él, y juntos pensamos la serie un poco desde esa perspectiva visual y poder narrativa, ¿no? Con una ventaja que era la voz en off. La voz en off permitía hacer ciertas síntesis, ¿no? No tiene que ser descriptivo, permitía elipsis, viñetas solitarias a ratos que iban vistiendo esta voz sin tener que ir a construir una escena en un lugar, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, podemos pasearnos por toda la biografía sin tener que recrear todo. Eso sí fue una ventaja, a veces con pequeños detalles. Sí, y de hecho, pero eso mismo, ¿cómo fue abordar también, elegir el punto de vista y el periodo de la vida de Isabel Allende para contarlo en solo 3 episodios? ¿Cómo fue poder también decidir qué parte de la historia de ella contar? De acuerdo. Eh,
Yo creo que un hito clave dentro del drama era que esta Isabel que ha descrito ella misma, hay un antes y un después, eh, con ocasión de la muerte, ¿no? De la enfermedad y la muerte de su hija, ¿no? Y por lo tanto hay una metamorfosis ahí interesante de observar. Y ese periodo, claro, lo tenía el equipo de Canal encabezado por Isabel Miquel, que es quien de alguna forma dice, vamos a mirar este periodo, en esta época y esta época. Y eso incluía su despertar como escritora de revista. Ella no fue periodista, se hizo periodista en el camino, tenía estudios de audiovisual en Europa, de televisión, tenía alguna vocación por la escritura, como bien describe el guión. Entonces era el periplo de ella hasta del exilio, que marca, ¿cierto?, este nuevo escenario, y termina con Paula. Si tú lo ves de alguna manera, son 5 libros que atraviesan la biografía, ¿no? Desde La Casa de los Espíritus, que es su primer libro, el 82, en el contexto de Venezuela, que la acoge en este autoexilio precavido, ¿no? Porque no sabemos qué hubiera pasado si se hubiese quedado. Y, y termina con iniciando las primeras líneas del libro Paula, como bien concluye la serie. Sí, eso fue súper interesante porque, claro, la vida de ella es impresionante, o sea, tiene una cantidad de episodios, lo que también deja como, segundo se podría preguntar si hay una segunda parte. ¿Hay alguna posibilidad de que venga una segunda temporada? Más Isabel Allende. Claro. ¿Quién sabe? Yo no lo sé, no podría imaginarlo. Ahora, yo creo que es clave el periodo donde ella, estos 6 libros que marcan la narración, yo creo. Yo creo que sin duda están los libros más emblemáticos también por los cuales se abrió paso al mundo, y de alguna forma si tú los recorres, son un viaje iniciático, ¿no? Desde el reencontrarse con el Chile, en la nostalgia de ese Chile que ya no está, los personajes, los fantasmas de su vida que los va poniendo en el resto de su biografía. Luego viene con De Amor y de Sombras, que es, digamos, una mirada sobre el mundo político, cuando es necesario mirar ahí, sobre todo desde el lugar en que ella resiente su alejamiento, ¿no? Y ese despertar histórico con el pasado, después termina piensas en Eva Luna, ¿no? Que tiene que ver también con una mirada hacia el propio sentir, ¿no? Y hay un mundo que es privado, íntimo, que vacía de una forma como un anhelo, un afán de explorar ese mundo, ¿no? Como una especie de escritor laboratorio, yo la veo un poco ahí en su búsqueda. Y después viene la mirada un poco claramente hacia afuera, que es con el plan infinito, que es empezar a buscar estas historias también en aquellas que la imprimen a ella en su vocación de escritora, pero también de mirar el mundo con los ojos de una escritora que ha ido madurando en la narrativa. Y Paula cierra el ciclo, yo creo, de volver un poco sobre la vida íntima, ¿no? Aunque en Paula claramente hay una narradora que es Isabel, que no es la misma que la escritora. Y de alguna forma, si piensas, hay un viaje, hay un cuerpo de trabajo que define todo el resto del futuro de su obra. Sí, pero efectivamente se nota que además está súper cargada la historia en ese episodio que tiene que ver con la muerte de su hija, con la enfermedad de su hija y con la muerte de ella, que es como una parte bien así como importante. Entonces, ¿cuánto de centrarse en ese libro particular, en Paula, tuvo la serie versus los otros libros? A pesar de que los abordaron todos esos 6 libros que dices tú, pero es más fuerte el aspecto de la historia De Paula. centrada en el libro Paula. Sí, sí. O sea, no creo que la serie aborde los 6 libros, no. Está enmarcada en su periplo, digamos, dentro de esos 5 libros y partiendo del sexto, que sería Paula, ¿no? Y dependiendo de todo su trabajo periodístico también que va llevando en forma paralela. Eh, la serie no está basada en el libro Paula, no es la fuente principal, pero sí parte la serie con el día en que ella está lanzando el libro El Plan Infinito y le cuentan que su hija está internada. Eso todo es real. Y por lo tanto se vuelve importante como un hito donde quiere llegar la serie a los años 90, pero no está centrado ni como investigación ni se trata de poner en escena ese libro, ¿no? Todo parte de una investigación realizada al interior del canal para detectar la biografía, digamos, los materiales con los que se va a trabajar. Paula es uno de esos materiales. Y también todo un archivo, un capital muy valioso que tenía la Fundación, que fue lo más cercano que llegó a colaborarnos Isabel, porque la verdad que
el proyecto crece y se desarrolla independiente de su mirada, solo al final se le integra para que autorice, para que dé la venia, ¿no? por las buenas relaciones que había habido durante el proceso de desarrollo. Y a través de ella y su hijo, penetramos en los archivos de la fundación y la verdad que nos encontramos con un material valiosísimo que decidimos después incluir en la serie, que son imágenes reales hechas por el tío Ramón, que grababa con aficionado al cine, con una cámara Super 8, y la verdad que dejó testimonio valuable. Qué buena. Y sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué fue una decisión de ustedes o desde antes cuando se postularon cuando postularon al CNTV, qué sé yo, cuando lo inició el proyecto, de que no fuera a través de ella, que no fuera un guión de ella, o que no fuera desde que ella estuviera involucrada en todo el proceso, o fue una decisión de ella justamente para que tenga una mirada más externa, eh, y que al final, bueno, se involucró y efectivamente fue bueno que también ella, los comentarios que ha hecho han sido muy buenos, que está muy contenta con el resultado. Sí, Pero ¿cómo fue ese proceso de trabajo de que, de que no participara activamente del desarrollo del guión? mira, hay más antecedentes que son previos a mi incorporación al proyecto. Conversaciones que tuvieron ese tiempo Patricia Bazán, Isabel Miquel, con la intención un poco de acercarse a su vida. Yo creo que no sabían tanto si era parte de un programa de otros personajes. Todo eso fue evolucionando. Pero desde un inicio, bueno, con la buena intuición que tiene un canal también en producir contenidos audiovisuales, siempre es bueno estar muy cerca, pero también muy lejos de la fuente, ¿no? Entonces, se puede transformar en un bloqueo, porque es muy intimidante que te biografíen. El biografiado tiene que confiar en las personas que lo van a representar. Y yo creo que eso se dio de una dinámica muy saludable y también por el desapego que ella misma ha tenido, que es admirable, yo creo, eso en ella, de plasmar sus propios eventos de vida que son vox populi, ¿no? Que están en todos sus libros. Entonces, no era que fuera algo novedoso para ella y para los que son aficionados a su literatura. eh, Muchos de estos hitos están narrados por ella, ¿no? O de alguna forma esbozados. Entonces, por lo tanto, ella confió y delegó esa misión. Cuando lee los guiones previos al rodaje, eh, se quedó un poco impactada. Declaró que estaba un poquito avergonzada con ciertas cosas, pero sentía que estaba tratada con bastante dignidad y que sus errores lucían, digamos, no tan terribles, sino que lo habíamos humanizado. Bueno, eso está en la base de un proyecto, ¿no? Que un personaje que sea capaz de producir identificación con el espectador. Y el error es algo, es un material, una materia prima de todo conflicto y de toda ficción, ¿no? Así que teníamos un buen personaje, teníamos la aprobación de ella y la confianza que nos se dio. Quedé en que dijiste que contábamos con su confianza. No sé si dijiste algo Exacto. después de eso. Sí, fundamentalmente eso. Y el canal de alguna forma va a filtrar y poner en equilibrio lo que ella espera, el trato con ella, ¿cierto? Aunque sea libertad. Y las libertades que me otorga a mí como interpretando la historia, al guionista también interpretando la historia. Leyeron todos los guiones y fueron también trabajando en ellos hasta que yo recibo un producto final que tengo que filmar. Ese es un poco Buenísimo, el viaje, pero independencia total de ella. buenísimo. Oye, ¿cuál fue el mayor desafío para ti como director al enfrentar un proyecto de esta envergadura, de esta gran visibilidad y bueno, y que además tiene alcance internacional? Uf, el principal desafío, técnicos varios, narrativos varios, yo creo que no morir en la ambición, eso sí, no morir en medio de una ambición que era complejo. O sea, todo el equipo te podrá relatar, actores, productores, artistas, diseñadores que están involucrados, en que era un proyecto para más jornadas de grabación, para un fondo más grande, evidentemente, para una cooperación más grande, ¿no? Sin embargo, dijimos, hagámoslo. O sea, el canal de alguna forma, después de nuestra primera evaluación, dijo, bueno, vamos a poner un poco más de recursos, no todos los que tú estás pidiendo, Rodrigo, para hacerlo, pero vamos a poner más. Y por lo tanto, nace un poco, se va desarrollando al debe un poco, ¿ah? Porque es un proyecto que tenía un corazón y era un personaje. Y eso tú lo puedes hacer de manera más ambiciosa o menos ambiciosa. Y yo confié en eso y todos confiamos en eso, que teníamos una buena historia,
teníamos un personaje, una estrella pop y también cultural al mismo tiempo, una escritora que había hecho un viaje interesante, por lo tanto, tenía varios elementos que podían hacer que fuera exitoso el proyecto. Es un proyecto que tiene una base, una naturaleza comercial. Yo no tengo conflicto con eso. Cuando uno piensa, cuando uno trabaja para un espectador exigente, algo que aprendí muy bien en los 80, me tuve que educar en ese tema en la televisión. Yo tenía muchos prejuicios con ella. Venía del teatro, del cine de autor, y de pronto dijo, bueno, se pueden hacer cosas distintas, con vocación de masa, ¿cierto? Con un aire comercial, con los elementos que tienen los productos masivos, pero pensando que también puede ser de calidad. Y en los 80 aprendí a trabajar con muy pocos recursos, muy pocos, y lograr algo mágico que no sé cómo vamos haciendo juntos, primero como director de arte, yo acompañando a Boris, otra escuela para mí, y que después me permite convertirme en director. Bueno, aquí hay un poco de eso, porque yo creo que tenemos que ser capaces de ser honestos con nuestros recursos, con Chile. Hay muchos proyectos que postulan año a año al CNTV, más de 400, y son premiados un puñado de ellos. ¿Ah? Y nosotros esperaríamos tener mucho más apoyo y más cooperación entre empresa privada y todo, pero bueno, es lo que es. O sea, yo es un proyecto que no puede ambicionar en su puesta en escena, ¿no? Si te fijas, yo no puedo tener autos recorriendo Santiago ni las calles, o sea, lo voy resolviendo con un personaje en primer plano, todos sus recorridos en auto, ¿m? Con una cantidad limitada de extras, de vehículos en escena. Yo no voy a decir los números de esto porque es realmente mágico. O sea, había que hacer milagros y en eso me di cuenta que yo y mi equipo estábamos muy entrenados ya en eso, en esa escuela, de lograr mucho con poco. Y tuve la suerte de encontrarme con Daniela Ramírez, que es un monstruo de trabajadora, ¿no? Y del lenguaje que maneja. Entonces todo el mundo fluye muy bien. ¿Eh? Era un actor que se podía, una actriz cualquiera se podría haber puesto muy nerviosa con ese desafío de entrar en los 40, partir a los 70, volver para igual, anda a cambiarte ropa, vamos de nuevo, mira por otro lado. Bueno, eso era un ejercicio de alta, alta exigencia y fue estresante. Son 27 jornadas, filmamos esto. Teníamos que atravesar, imagínate la cantidad de décadas. Dirigir niños requiere de mucho tiempo, de mucho entrenamiento, y no lo tuvimos. Así que sucedieron cosas bien mágicas para poder contar con su talento, ¿cierto? Y yo muy claro como desafío en tener un poco el montaje en mi cabeza, porque no pude grabar nada, por si acaso, para que sobrara nada. Todo lo que se grabó está en la serie, y obviamente yo hubiera soñado con más horas, hubiera tenido más opciones. Por eso estoy contento y creo que el desafío está cumplido en eso, ¿eh? Porque no esperábamos que fuera tan bien recibida por HBO, digamos, se intentó, o sea, estaba la ambición de hacerlo, ¿no? De lograrlo, pero la verdad es que uno siempre se sorprende porque las críticas fueron muy buenas, muy bonitas. Es realmente espectacular. Increíble lo que lograste y lo que logró el equipo. Oye, cuéntame sobre el casting? ¿Cómo llegaron a Daniela Ramírez y al resto del elenco? Daniela Ramírez estaba en el pensamiento del canal desde que yo llegué. Me propusieron, oye, pensamos en ella. Y yo dije, sí, es bastante posible. Ahora dije, no sé, es más alta, es más bonita, es más, como lo dice la misma Isabel, yo no era tan bonita porque pusieron a Daniela Ramírez. Yo creo que la Isabel tenía una belleza particular, no pienso lo mismo, pero era distinta, Daniela. Entonces, bueno, hagamos un trabajo de look, investiguemos un poco cómo la llevamos hacia allá, y creo que sí, que Daniela, yo había trabajado en los 80 con ella siendo Sibila, ¿no? Sibila adulta retornando a Chile. Y la verdad que no fue un gran acierto porque fue una compañera en el proceso y aceptó el desafío, era muy grande y había un tiempo muy limitado para lograr lo que ella lograba en el trabajo en set. Después Néstor había que Castiganra. encontrar a los familiares, ¿no? Los familiares, de alguna forma, la elección fue buenos actores que se acercan al biotipo, a un cierto biotipo, jamás a un parecido idéntico, sino un biotipo, ¿no? El hombre alto, flaco, el señor como el Tata, el Néstor haciendo a su marido que tenía un aire inglés, en todo eso. Y así, y los hijos fue un casting, bueno, complicado, pero buscamos y levantamos piedras hasta el final. Eh, Cristina Urto nos ayudó en eso y nos fue mostrando una cantidad de niños talentos. Yo había trabajado con Emma, la niña que hace
Isabel Allende en un comercial hace tiempo, el único comercial que pude hacer ante la pandemia como director. Y vi que esta niña tenía una chispa única. Y la invitamos a hacer el casting y quedó de inmediato. Y así las otras chicas que están haciendo a la Isabel, a la Paula más grande. Fue una búsqueda, sí, intensa, varios meses. Nosotros partimos 2 meses antes de la preproducción. Yo me incorporo meses antes para poder avanzar en los conceptos, ir acompañando el guión, y a Isabel Miquel, que estaba tratando de empujar los últimos recursos, y 2 meses antes parte la preproducción oficial, para grabar durante 27 jornadas. La postproducción fue realizada entre febrero y junio del año pasado, y desde el laboratorio de mi casa, con una copa de vino y un sándwich, muchas largas noches, mandando notas por Excel. Era muy difícil no poder ir al estudio a escuchar cómo iba a sonar, a ver la fotografía, los monitores adecuados para ver cómo lo íbamos a construir. Todo fue muy difícil. ¿Cómo íbamos a doblar? No podían los actores a doblar cosas. Entonces se estiró mucho tiempo, pero yo creo que eso nos sirvió también para mejorar la serie y completarla en esa etapa. Sí. Sí, también que tenga todas estas plataformas, o sea, se emite por Mega, se emite por Mm. Amazon Prime y ahora con HBO, además. Entonces, ¿cómo ha sido también que esta serie ahora tenga este alcance mundial? ¿Cómo lo ves? Como, bueno, aparte que Isabel Allende además es un personaje que es famosa en todo el mundo, o sea, incluso la reconocen y la admiran a veces hasta más que en su propio país. ¿Cómo ves esta oportunidad de mostrar tu trabajo a nivel internacional? Maravilloso. Yo tenía fe en el resultado, yo confiaba en que podíamos hacer algo bueno, algo bonito, a pesar de la dificultad, porque no es perfecta. O sea, hay muchas cosas que quisimos haber podido estudiar más, ensayar más. Pero creo que es un capital local interesante para poder decir, nosotros podemos hacer ficciones con un lenguaje más bien universal, tocar temas transversales y hacerlo entretenida y profunda a la misma vez, ¿no? Un producto comercial de masa, pero con profundidad, ¿no? Y en eso creo, y yo estoy muy contento, porque no solo por mí, sino porque vuelve la mirada sobre nosotros como realizadores, ¿no? Yo soy autodidacta totalmente en el mundo del cine, ¿no? Me formé en el teatro. Entonces, si bien me sentía muy seguro de hacerlo, tenía muy claro cómo debía afrontarse esto, eh, confié en mi equipo, me agarré de mi equipo y vamos juntos. Yo espero que esto dé frutos. Me encantaría a mí, en lo personal, seguir relacionándome con el mundo de la televisión. Empujar proyectos solos es bien difícil, ¿no? Te tardas años en empujar proyectos. Y muchos de los realizadores o artistas que llevamos años empujando cosas que cuesta financiar, encontrar el espacio adecuado. Por lo tanto, esta invitación rompe un poco ese calendario que iba pausado y resuelve mi deseo de poder volver a la televisión. Después de los 80 no habíamos podido levantar nada, ¿no? Y también había que hacer algo distinto en los 80, porque los 80 es un producto de hace más de 10 años, imagínate. Había quedado Entonces, la vara muy alta, además. había que hacer algo distinto y no, yo estoy Sí. feliz, y la verdad que estoy maravillado, pero sobre todo sorprendido porque lo hicimos con tan poco, la verdad, con tan poco. Y ahí te das cuenta que tiene que ver con la calidad también de nuestros narradores, nuestros escritores. Podemos hacer este tipo de cosas. Así que yo espero que solo inspiren nuevos proyectos. También el tema de los 3 capítulos tiene que ver con el tema presupuestario o era un tema de, porque es como un número extraño de capítulos, porque como que no es como el estándar, o son 4, o son 6, o son 8, o uno, De pero ¿por qué acuerdo. fueron 3? El proyecto es así originalmente, o sea, Isabel Ah, Miquel dijo, son 3 capítulos y es el presupuesto que se envía al CNTV, o sea, tú no puedes mandar un presupuesto y que después, bueno, hagamos uno menos, no podría. Con CNTV controla hasta los minutos, o sea, de hecho, a mí el capítulo 2 es más largo y me decían, bueno, eran 60 minutos y tenés que quitarle. Y es que si le quitamos, vamos, tenés que cortar toda la infancia de Isabel en el campo con el abuelo, o sea, díganme ustedes. Ah, no, y nadie sabía qué sacar. Y en el capítulo 1 y 2, claro, al final tú te vas desprendiendo de cosas. Entonces, no llegaba a los 60 minutos, llegaba al 57 y decía, bueno, ¿qué le agregamos? Yo no le voy a echar más agua a la sopa, ¿no?
esto es lo que es. Entonces, en el fondo, se fue cuajando a sí mismo porque la historia hablaba por sí mismo, resistía a lo que podía contarse, ¿no? Capítulo 2 un poquito más largo y uno, si lo piensa bien, podría haber sido 4 capítulos, si el capítulo 2 se divide entre su primer periplo de llegar y adaptarse a, ¿cierto? Y el tema de su infidelidad, que es un golpe fuerte dentro de la serie, podría haber concluido un capítulo 2, podríamos haber retomado también. Pero todo eso, no más que te estoy argumentando finalmente que son las estrategias que hay que hacer para poder levantar la ficción en Chile. Porque es un espacio difícil, un CNTV no es suficiente siquiera para contar una historia más larga. A menos que sacrifiques, que es lo penoso de la ficción local, sacrificas la calidad. Claro. Tienes que grabar más horas, más rápido, los equipos tienen que ser reducidos. Entonces al final nunca logras demostrar lo que hay realmente entre el sueño, el deseo del artista, el diálogo con la producción. Y eso es triste, por eso no sé, no, Sí. nos Bueno, debería hacer pensar. sí. Y bueno, hay Y muchas lo de veo estas muy bien afectado lo que viene en todo caso. No, no sé si tengo fe tan inmediata, ¿no? Se han olvidado de nosotros bastante rato. La sí, pues, cultura, ¿no? en la cultura sí, pues se ha visto muy en desmedro en época de Sí. pandemia. Súper triste todo. Oye, y también relacionado con el tema de la historia de ella, de la historia original de Isabel Allende, y que cuando se llevan biografías, biopics a la ficción, muchas veces hay que tomarse ciertas licencias en favor a la narración, a la progresión dramática, o qué sé yo, enfocar también que es una ficción, a fin de cuentas, basado en realidad. ¿Cuánto tuvieron que transar o cuánto tuvieron que ficcionar sobre su vida en función de la historia, de la narrativa? Todos los eventos que se narran en la serie, porque está en la naturaleza del proyecto, como no nace en el área dramática, nace en el área periodística, es una vocación biográfica, o sea, es narrar la biografía. Entonces, todos tienen una base en lo real, concreta. Lo que tiene, como bien lo has dicho, cualquier operación de síntesis para un relato visual, tienes que de alguna forma compactar tiempos, ¿no? Y para volver, porque un personaje no es un ser humano, ¿no? Es un diseño, un personaje es un diseño del tiempo. Por lo tanto, sí, hay tiempos comprimidos, hay hechos que se ponen, aspectos de un hecho que se ponen en mayor relevancia. Tiene que ver más bien con la libertad interpretativa que tienen las personas que tienen que poner en escena la obra, ¿no? Por eso hay créditos también, un director de foto, un director, porque cada uno tiene una mirada, un punto de vista particular sobre esa historia, ¿no? Cómo ve la luz, salen, cómo ve el arte, cómo ve el vestuario, cómo ve el look. De alguna forma, eso se están apropiando un poco de una cierta mirada subjetiva, dándole validez a ella, entendiendo que es una interpretación. Podrían haber muchas otras maneras de biografiarla a ella desde un punto de vista distinto. Pero eso es la naturaleza de toda ficción. No, todos los hechos son reales y sí, obviamente hay cosas que están compactadas. No cabía todo. Ahí tienes que dejar personajes un poco de lado. Hay eventos donde hay otros personajes involucrados, tienes que omitirlos para que concentrarte en la función de una escena. Una escena dura 1, 2 o 3 minutos y no dura más y tienes que ir a la siguiente y una escena te lleva a la otra sin parar. Entonces hay que manejar esa estructura. Son las licencias naturales, son tan en la esencia de la naturaleza de toda ficción audiovisual. Bueno, y por último, cuéntame de tus futuros proyectos. Ahora me contabas que estabas en Colombia, también con un proyecto allá, y qué otros proyectos de ficciones tienes, ya sea como director de arte, como director, o en teatro, o en otras, bueno, teatro, no tenemos teatro actualmente, pero en otras actividades artísticas que tengas proyectos personales en futuro. Um, Mira, hay varios proyectos que tienen fondo en estos minutos que están tratando de poder salir a su etapa de producción y están detenidos aún, ¿no? Yo estoy ahora, por suerte, después de varios meses de terminar Isabel, bueno, con Isabel encerrado en mi casa, me volví un poco loco, ¿no? Ya no soportaba el encierro. Y la imposibilidad de comunicarme, trabajar en vivo con mis colegas, fue difícil. Y vino una sequía muy rara. Yo esperaba que se activara un proyecto aquí en Colombia, que es una recreación histórica, y que me pone en el rol de habitual, ¿no? Que es lo que yo me formé y con lo que yo también me he ganado la vida y que disfruto mucho hacer esta investigación y ponerla en escena. Un proyecto que era en torno a un libro de Gabriel García Márquez, que hoy ya está en su etapa final de cierre, y que es un encargo de Amazon, y me vine a hacer los años 90 aquí a Colombia.
estoy feliz, todo el equipo es colombiano, hay equipo en fotografía, dirección y arte chileno, pero todo el capital humano es de aquí. Era la única manera, ¿no?, de producir un diálogo. Y eso ya, yo termino esto, ojalá este mes ya estoy de vuelta por mi país, a encerrarme porque escucho unas cosas horribles de lo que está ocurriendo allá, con mucha pena. También veo un poco deprimido todo el futuro con la arte escénica, que es otro lugar del cual yo nunca me he separado. No creo que sea el momento de concentrarse en un proyecto de ese tipo, porque la verdad que la demanda es tan grande, los recursos están tan mermados, no hay tampoco una vocación por corregir eso. Eso me tiene un poco triste, preocupado por mis colegas, por mis amigos, por las instituciones, por los teatros, por los productores. Así es que no sé lo que viene, hay incertidumbre. Tengo una oferta de un largometraje para también acompañar a un director, que es algo que yo disfruto mucho, trabajar en equipo. Yo elijo los proyectos, ¿no? El rol, tú sabes que soy hiperkinético, me muevo entre la escritura, el diseño de teatro, la dirección de arte, pero ha sido progresivo, no al lote. Para llegar a dirigir tienes que haber sumado un montón de conocimientos que yo creo que ya estoy en una etapa en que los puedo plasmar con la facilidad que ahora puedo, pero es una etapa progresiva y lenta. Así que los proyectos son los que me invitan. Cuando vale la pena hay que estar ahí como sea, como diseñador, como colaborador y ojalá como director. Eso sí es algo que sueño, digamos, que se vaya concretando mucho más. Me han hablado por ahí, me llamaron de un proyecto para el otro año, para poder dirigir algunos capítulos. Me encantaría que se concretara. No puedo decir más, también es para una firma de Amazon, producto local chileno. Me encantaría que resultase. No mucho más. Buenísimo, harta cosa. Así que te felicito, realmente excelente trabajo en esta serie, impresionante. Así que muchas gracias.